que dice la familia con cabeza. La familia con cabeza a cargo de la Santa Iglesia es el que David nace. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por favor, si me ayudan pidiendo a Dios en oración, pidiendo su dirección, ahí en sus lugares se buscan inclinar su rostro. Padre, gracias Señor por el privilegio de tener tu palabra escrita en nuestro idioma y poder predicarla libremente con la protección de nuestras autoridades y acobijados por esta iglesia. Ayúdame, Padre, con tu palabra en el labio, dame sabiduría para proclamarla de acuerdo a la sana doctrina. Que el nombre de Cristo sea glorificado y tu iglesia edificada, por favor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas felicidades a las mamás en su día y también a las que no son mamás, porque ser mujeres es una gran bendición. Dios las bendiga. Hace algunos días estuvimos haciendo limpieza en casa, mi esposa y yo, y sacamos varias cosas y obviamente ya pues es lo que el camión de la basura no se lleva, no retira, ¿no? Para mí uno de los oficios más nobles de la ciudad son los recolectores de basura, hacen un levantamiento de algo complejo, difícil, de noche, y la verdad yo los respeto y quisimos darle una ofrenda de gratitud, pero le comenté, permítame, es que el dinero, la verdad lo maneja mi esposa, se lo doy a ella. Y me contestó, así debe de ser, Señor. El varón le corresponde trabajar y traer recursos, pero lo debe administrar la mujer, porque lo hace mejor y se organiza mejor, y es la que lleva las riendas del hogar. Y es cierto, una verdad bastante cierta. La mujer es la columna vertebral de la familia, es la que mantiene unida a la familia, y sin embargo el esposo es la cabeza de familia. Menuda labor nos toca a los varones. Y pues bueno, eso es lo que marca el orden bíblico. La mujer es una pieza fundamental en la familia, el varón es cabeza de familia. ¿Cómo es una familia con cabeza? Vamos a verlo a la luz de Hechos 10, cómo ser una familia con cabeza, siguiendo la temática que el pastor Eber nos pidió seguir en este mes de la familia. Reflexionemos en torno a la familia y pues hay muchos ejemplos de familias en la Sagrada Escritura. El Señor puso en mi corazón compartir con ustedes la familia de Cornelio. Es un pasaje altamente rico en doctrina, en orden, en muchos aspectos y particularmente en la vida de este varón llamado Cornelio. Recordemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra el nacimiento y dispersión de la iglesia, iniciando con la historia de los discípulos y cambiando abruptamente ya en el capítulo 13 al ministerio de Saulo de Tarso a los gentiles. El capítulo 10 narra el actuar del Espíritu Santo en un centurión llamado Cornelio. De hecho, el pastor John Stott comenta que el libro de los Hechos de los Apóstoles no debiera llamarse libro de los Hechos de los Apóstoles, debiera llamarse libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque la persona del Espíritu Santo es muy exaltada y es en la que va dirigiendo todo el crecimiento de la iglesia. La obra de Cristo en la cruz es enorme, es inmensa, pero la persona de la Trinidad que empieza a dispersar el Espíritu es el Espíritu Santo. Es él el que nos muestra y nos lleva a los pies de Jesús, y vamos a ver su actuar en este capítulo 10. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión de la compañía La Italiana. ¿Quién era un centurión? Pues un centurión era el equivalente hoy en día a un general del ejército, pero que tenía una injerencia más fuerte en las campañas militares. Los centuriones eran los encargados de diseñar las estrategias militares y estaban al frente de la batalla. Eran personas rudas, valientes, aguerridas. Hoy día vemos que los generales están atrás de las líneas y pues ya hoy en día están atrás de una computadora dirigiendo los ataques con los famosos drones. Pero en ese tiempo los centuriones eran personas muy aguerridas,
responsables en la batalla, tenían esa responsabilidad y ya en tiempos de descanso, pues ellos eran quienes administraban la disciplina en las filas, mediaban conflictos de sus hombres, proporcionaban seguridad, protección, supervisaban las acciones policiales en la ciudad y desde luego eran quienes dictaban las ejecuciones. Recordemos que los ciudadanos romanos existía la pena de muerte con espada, decapitados, y los que no eran ciudadanos romanos, los que no eran ciudadanos del imperio, por medio de la crucifixión cuando ya era pena capital. Pablo apeló a ser romano y fue decapitado. Cristo no lo hizo así, él fue a la cruz y fue clavado, desangrado para morir por nosotros, pero él sufrió el castigo más fuerte de la ley romana. Cristo se valió de centuriones para mostrar la fe de los no judíos. Vemos que pues aquí es un hombre rudo, es un hombre que sabe lo que es una guerra, que sabe lo que es una batalla, y sin embargo tenía tres características. Lo invito a tener su Biblia abierta, vamos a ver varios pasajes. Dice el versículo 2 del libro de los Hechos del Espíritu Santo: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El verso menciona tres características de Cornelio: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Fíjense que cómo influyó a su familia. Toda su familia también era piadosa y temerosa de Dios. Ahorita veremos cómo llegar a eso. Hacía muchas limosnas al pueblo, ayudaba al pueblo y oraba a Dios siempre, oraba a Dios siempre. El papá debe ser una persona piadosa y temerosa de Dios con toda su casa como cabeza del hogar. Ahora, ¿qué significa la palabra piadoso? ¿Qué significa la palabra piedad de acuerdo a la Biblia? Hay por ahí una escultura bastante hermosa, ¿no? La piedad de Miguel Ángel, que muestra a María cargando a Jesús después de haber muerto en la cruz, pero no se refiere a eso la piedad. Piedad no es otra cosa más que devoción a las cosas de Dios. Eso es lo que es piedad. Tengo una compañera de trabajo que es panameña y se llama María Pía. María Pía es un nombre antiguo, pero viene haciendo relación a lo que es una persona devota a Dios, y vamos a ver un poquito más a fondo lo que significa bíblicamente la piedad, porque Cornelio, para ver por qué lo vamos a ver, Cornelio era una persona piadosa, un varón piadoso, una persona que tenía devoción a las cosas de Dios. Lamentablemente hoy día, siglo XXI, hay mucha indiferencia acerca de Dios en nuestra sociedad, está limitado, y más si habla usted de Jesucristo, enseguida es señalado. En relación a otras generaciones se ha venido descuidando el estudio de la palabra de Dios. Como comentaba el hermano Alfonso en su oración, es importante que como iglesia estemos siguiendo y ejercitando las disciplinas espirituales. Se ha perdido lo que es la oración, la reflexión en la palabra de Dios. El otro día leía un estudio, el arte perdido de la meditación bíblica. La Biblia ha de leerse, ha de estudiarse, ha de meditarse, hay muchas enseñanzas. Pero pues vivimos en una cultura de cristal en la que cualquier cosa ofende menos el pecado. El pecado sí es grandemente permitido, por ello debemos de revivir la búsqueda de la piedad. Él dice San Pablo a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Debemos ejercitarnos también para la piedad. La piedad viene de la palabra griega eusedeas, que significa disciplinarse, entrenarse. Pablo está haciendo una comparación de la piedad con el ejercicio físico. Y yo pregunto a alguien que va a las Olimpiadas, ¿desde cuándo empieza a entrenarse? Algunos desde los 4 años. Lo más pronto posible empiezan a entrenar. Sobre todo si son de la República China, son sumamente tenaces. ¿Cuánto tiempo entrena un atleta para estar a niveles de la Olimpiada? Todo el día, se despiertan 5 de la mañana y corren varios kilómetros, y continúa el día, y se cuidan su alimentación, se esfuerzan en la condición física. Espiritualmente debemos ser un poquito más que eso, debemos esforzarnos
esforzarnos de tener tiempo. No es fácil porque el cuerpo está separado del espíritu, hay una batalla tremenda, y pues cuando más, normalmente lo ideal es leer la palabra de Dios al despertarse, pero pues el momento más grato del sueño es precisamente antes de despertarse, cuando está uno más profundamente dormido. Hay que disciplinarnos y poder vencer ese tiempo para acercarnos a la palabra de Dios, entrenar nuestra mente en la piedad, que es eso, es devoción a Dios. Y pues sí es difícil, implica un esfuerzo. La salvación no cuesta nada. Cristo hizo todo el esfuerzo en la cruz, nosotros solo la recibimos. Pero el crecimiento espiritual y la vida piadosa sí requiere de esfuerzo, de empeño y también de recursos. Hay que hacer nuestra biblioteca cristiana, hay que invertir en Biblias de estudio, libros de cristianos para conocer mayor lo que es la palabra del Señor, las doctrinas y varias enseñanzas. Pero bueno, regresando al tema de la piedad, ¿qué es bíblicamente? Aparte de devoción a las cosas de Dios, viéndolo más profundamente, los invito por favor a ir a 1 de Timoteo capítulo 3, 1 de Timoteo capítulo 3, y viene precisamente hablando aquí San Pablo del misterio de la piedad. Dice la Sagrada Escritura: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 14, 1 de Timoteo 3, 14. Verso 15: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El texto nos habla de un misterio, el misterio de la piedad. El misterio en lo que es el griego no es como algo místico, como algo que está fuera de nuestro alcance, sino el misterio es algo que ha de ser revelado. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis, la palabra Apocalipsis se ha utilizado para hablar acerca del fin del mundo, pero la palabra Apocalipsis viene del griego apocalipteo, que significa revelación, significa levantar el velo. Los misterios son cosas que el Señor va a ir revelando de manera gradual. Vemos que la Sagrada Escritura es una revelación gradual del Señor hasta llegar a la revelación máxima, que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces hay un misterio de la Trinidad, y dice en el verso 16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? ¿Cómo Dios se manifestó en carne? ¿En quién se manifestó en carne? En Jesucristo. Cristo es el Hijo eterno de Dios, Él vino del cielo a la tierra, vivió una vida perfecta y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, resucitó al tercer día, está en el cielo ofreciendo el regalo de la vida eterna. Dios se manifestó en carne por medio de Jesucristo. Justificado en el Espíritu. ¿Qué significa justificado en el Espíritu? Que es avalado por el Espíritu Santo. ¿Quién fue avalado por el Espíritu Santo? Jesucristo. Dice Romanos 1:4: fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Cristo es el que fue justificado en el Espíritu, que fue avalado por el Espíritu, porque es el único que ha resucitado. Lázaro volvió a vivir, pero no ha resucitado. Lázaro volvió a morir. Cristo es el único que ha resucitado y es la primicia de la resurrección, y para allá va. Entonces, estos dos versos, esta parte es bastante profunda, conviene meditar, por eso hablo de la reflexión de la palabra de Dios. Es un himno de la cultura antigua, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. A veces perdemos de vista cómo los ángeles ministraron a Jesucristo. Primero, pues, fue anunciado por un ángel a María. Después, la segunda vez que vemos que los ángeles se manifestaron a su vida fue después de las tentaciones en el desierto, que venció a Satanás con la espada de la palabra de Dios, Jesucristo mismo, y después de eso los ángeles lo ministraron. En Getsemaní, después de orar fuertemente con gotas que tenían apariencia de sangre o sangre misma, ¿no? Pues vino un ángel y lo reconfortó. Y en la resurrección, pues ¿quién fue el que estuvo ahí presente, quien lo vio resucitar?
fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, como vimos en este pasaje de Cornelio, que vamos a llegar a esa parte, es predicado también aquí a un romano, que es Cornelio, creído en el mundo. Hoy en día, pues la gran parte del mundo occidental y de todo el mundo creemos en Jesucristo, y recibido arriba en gloria, en estado de gloria, de resurrección, Cristo mismo. Grande es el misterio de la piedad. Así pues, ¿quién es la piedad? De acuerdo a este himno que pone San Pablo aquí en Timoteo, la piedad es Cristo mismo. En Efesios también se habla un poquito de lo que es este misterio, dice Efesios 3, del 4 al 6. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La piedad es Cristo mismo, Cristo encarnado. Luego entonces, ¿qué es piedad? Es que nosotros nos conformemos a la imagen de Cristo, lucir como Cristo, tener el carácter perfecto de Cristo, semejanza a Cristo en cuerpo y alma. Eso es lo que significa ser piadoso, y eso es lo que el verso 2 del libro de los Hechos nos habla de Cornelio, que era un varón piadoso. Busquemos ser varones y mujeres piadosas, que son varones y mujeres que mostremos a Cristo, reflejemos a Cristo. ¿Y cómo se puede lograr esa piedad? Con lo que comentaba, con las disciplinas espirituales. Si usted tiene su Biblia, léala, reflexione en ella, medite, estúdiela, porque una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla. Yo tengo mi lectura devocional en la Nueva Traducción Viviente, pero para el estudio bíblico, la reina de las traducciones es Reina Valera, es una traducción literal y es una traducción muy específica, pero puede usted utilizar en su vida devocional cualquier otra Biblia. Todas las versiones son muy buenas, pero léala, pase tiempo en la iglesia también, busque la comunidad de la congregación, no somos perfectos, hay actividades interesantes, todo eso es ejercitar la piedad. Y los medios de gracia por excelencia pues son la Biblia, la oración, los sacramentos, pero los reformadores mencionan dos medios de gracia adicionales: la mayordomía, que es la administración de nuestros recursos, incluyendo el tiempo, y el servicio. ¿El servicio a quién? A los creyentes, a la iglesia. El Señor nos da dones para edificar a la iglesia de Jesús. El servicio es una manera de mostrar, es una disciplina espiritual, el servicio de la iglesia. Busque usted cómo servir, acérquese al pastor si tiene usted deseo de servir. Dice la primera carta a los Corintios: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imitemos al Señor, siguiendo este orden de Pablo, imitemos a Pablo porque Pablo imitaba a Cristo. De esa manera tenemos una vida piadosa. Ahora, puede parecer muy atractivo el imitar a Cristo, el buscar ser piadoso, pero cuidado, no es algo sencillo solamente orando y leyendo la Escritura. ¿Por qué? Porque imitar a Cristo es perdonar 70 veces 7 la ofrenda. Imitar a Cristo, pues, es que si tu enemigo tiene sed de beber, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tienes que amar al enemigo, si no, ¿qué chiste tiene? No es sencillo, va contra nuestra naturaleza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Eso es ser como Cristo, ser manso. No es fácil. Nuestro ego, nuestra naturaleza humana nos muestra que tenemos que ser aguerridos, y es mi voluntad. Y yo no me disculpo y yo no pido perdón. Bienaventurados los mansos. ¿Quiere usted ser una persona piadosa? Tiene que ser pobre en espíritu, tiene que ser pacificador, tiene que ser de limpio corazón, tiene que ser manso. Todo ese sermón del monte es fuertísimo, es muy bonito leerlo, pero llevarlo a cabo solamente con la ayuda del Señor y con una vida devocional y ejercicios espirituales se puede lograr. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Eso es ser piadoso. No es sencillo, no es algo que se pueda lograr humanamente hablando. No debáis a nadie, al que tributo. Pagar impuestos es digno del cristiano. Tener personal en la nómina es digno del cristiano, pagando su seguro social. Marido de una sola mujer, no dando al vino. Son muchas características que nos pide la palabra de Dios para ser piadosos. Sin embargo, Cornelio lo hacía. Seamos piadosos como padres de familia, porque así es una familia con cabeza. Si
siendo el esposo piadoso. Hablamos, el pastor Ever habló el domingo pasado de las mujeres, sin ponernos de acuerdo, pues la predicación cae mucho ahorita aunque fue Día de las Madres, pero también cae mucho sobre el varón. Todo lo que vemos en Hechos 10 tiene que ver con Cornelio, y esperemos que se pueda ir aplicando a toda la familia. En segundo lugar, una familia con cabeza es en la cual el papá obedece las instrucciones de Dios. Veamos, regresemos por favor otra vez al libro de los Hechos 10, y veamos los versículos del 5 al 8. ¿Qué pasó después de que Cornelio estuvo orando? Viene un ángel del cielo y en el verso 5 le dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Fíjense aquí cómo era la influencia de Cornelio. Envió a 2 criados y a un devoto soldado. Hasta un soldado, otro militar romano, él influyó con su vida piadosa. Un devoto soldado, dice la Escritura. Y pues bueno, inmediatamente Cornelio recibe esta instrucción y envía a estos 2 siervos y a este devoto soldado a la ciudad de Jope, que estaba al sur de Cesarea. Dice Romanos 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La vida piadosa significa actuar, hacer las cosas diligentemente, las cosas del Señor. Y así mandó Cornelio a este devoto soldado y a sus siervos a la ciudad de Jope. Jope quedaba al sur de Cesarea. Habían 2 Cesareas, Cesarea de Filipos y Cesarea Marítima, Cesarea Augusta. Aquí está hablando de Cesarea Marítima, que está pegada al Mediterráneo. Era un centro cultural muy grande en los tiempos de los romanos, allá en los años 30 después de Cristo. Era una ciudad muy importante y ahí es donde estaba Cornelio. Pedro estaba en Jope, que estaba al sur a 60 kilómetros. Y este varón, estos 2 siervos y el soldado fueron de Cesarea a Jope, 60 kilómetros. Es como de aquí a Cayuca, pero háganlo a pie ustedes, imagínense. 60 kilómetros a pie, ir a Cayuca, de aquí a Cayuca a pie o en caballo, no era nada fácil, pero pues Cornelio nos mandó y tan pronto le dijo el ángel, pues rápidamente hizo que se obedecieran las instrucciones del ángel que el Espíritu Santo le dio al ángel. Ahorita vamos a ver esa parte, y pues bueno, está obedeciendo las órdenes de Dios. Cornelio obedece las instrucciones de Dios. Una cabeza en la familia debe de obedecer las instrucciones de Dios. Y es aquí donde entramos un poquito en la reflexión. ¿Qué instrucciones debe de seguir papá como cabeza de familia? Si podemos ir por favor a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, por favor. Voy a estar usando varios versos bíblicos, no puedo predicar si no me apoyo en la escritura, y creo que es de bendición para ustedes. No los pongo en pantalla porque me gusta que las personas sean confrontadas con su palabra escrita, no dejemos de traer la palabra de Dios escrita. Dice 1 Corintios 11, verso 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es algo que está mostrando el Señor. Hay un orden bíblico para la familia, ahorita vamos a ver más a detalle. Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Pregunto yo a los papás aquí, ¿realmente Cristo es la cabeza de usted? Porque antes de ser cabeza del hogar, usted tiene que tener la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice eso: tenemos la mente de Cristo. ¿Realmente es Cristo nuestra cabeza? Porque más adelantito en el verso 12 dice la Escritura: porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Todos los que estamos aquí nacimos de una mujer, seamos
varones o mujeres, todos nacimos de una mujer. Solo dos personas no han nacido de mujer, Adán y Eva. Ellos fueron creados directamente del polvo y pues Eva todavía más bendecida con la costilla de Adán, ¿no? La primera cirugía de la historia. Pero todos aquí provenimos de una mujer. Eso nos hace mostrar un respeto implícito a las mujeres. Todos hemos nacido de una mujer. ¿Por qué comento esto? Porque sí, somos la cabeza de la mujer, pero ninguna parte de la Biblia dice que el varón debe someter a su esposa. Ninguna parte. Nosotros no debemos someter a la esposa. Ella debe someterse de acuerdo a nuestro testimonio. Pero no debemos, no está escrito que sométate. No, algo de eso que me contó el pastor Eva el domingo pasado. Aquí la instrucción va sobre el varón y la responsabilidad va sobre el varón de que debemos tener la mente de Cristo, porque Cristo es nuestra cabeza. ¿Cómo debemos de seguir la instrucción de trato a la mujer? Hay dos instrucciones que la Biblia nos muestra de cómo tratar a nuestras esposas, y está en Efesios. Por favor, si vamos a Efesios 5, 25 a 29, Efesios 5, 25 a 29, para ver cómo debemos tratar a las esposas. Dice la Sagrada Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La instrucción hacia el esposo, hacia el varón, es amar a la esposa, no es someterla. Y hay dos tipos de amor que nos muestra este pasaje: amor sacrificial y amor providencial. ¿Qué significa el sacrificial? Así como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Se entregó por ella. Sufrió los clavos, sufrió la corona de espinas, derramó su sangre en la cruz. No significa que nosotros tenemos que ser torturados para amar a nuestras esposas, sino que debemos tener un amor sacrificial. ¿Qué significa? Bueno, pues a veces me sacrifico y pues yo lavo los platos, me sacrifico y yo lavo la ropa. Esa es la manera que nosotros tenemos que sacrificarnos, ¿no? Pues, tengo hambre y mi esposa se quedó con hambre, bueno, pues le doy parte del platillo. Amor sacrificial es dar tiempo a nuestra esposa. Si en algún momento, un sábado, digamos, pues mi esposa, oye, pues vamos al malecón a caminar, sábado 7 de la noche, y ese sábado hay un partido de la liguilla y juega el América para variar. Podemos dejar ese partido para ir con mi esposa. Eso es sacrificar, es amor sacrificial. Me olvido del fútbol, pero voy a estar con mi esposa. Ya luego se ve la repetición hoy en YouTube, hay otras maneras de hacerlo. Eso es amor sacrificial, es conceder. Y el amor providencial es ¿cómo cuido yo mi cuerpo? Pues yo me baño, me limpio, me peino, me visto, me alimento. Yo tengo que ser el proveedor de mi esposa, de mis hijos. Tengo que proveerles techo, tengo que proveerles ropa, tengo que proveerles sustento. Ese es el amor providencial. Amar a nuestras esposas es lo que nos manda el Señor. Algo interesante que dice el verso 26: para santificarla. Yo debo santificar a mi esposa. Es un compromiso fuerte del varón como cabeza de hogar. Yo tengo que santificar a mi esposa. ¿Cómo lo hago? Pues leyendo y estudiando la palabra. En estos tiempos, bueno, el matrimonio va cambiando en etapas. En el caso de un servidor, pues ya mis hijos los dos estudiaron y se quedaron a trabajar fuera de la ciudad, y mi esposa frecuentemente va a ver a mi hija, que es la más sentimental, y tiene que estar con ella algunos meses. Y curiosamente algunas personas me han preguntado y me causa risa, no me ofendo, pero dice: oiga, ¿y su esposa no pues está con mi hija? Oye, ¿quién me guisa? Está bien, pero mi esposa no es mi cocinera, es mi esposo. ¿Quién le lava la ropa? Yo me lavo la ropa. ¿Quién le guisa? Pues yo guiso, yo también puedo guisar. Está bien,
la esposa debe de ser, es la ayuda idónea en todos los sentidos. En un matrimonio, creo que la mejor definición legal es de la sociedad conyugal, porque es una sociedad, el varón trabaja, la esposa está atendiendo al hogar, en ocasiones por desempleo se tendrán que invertir los papeles, no es lo ideal, pero puede suceder. Pero el matrimonio es una sociedad como una empresa, ¿no? Se tienen que cuidar todos los aspectos. Y mi esposa, pues, no es eso lo principal para mí, ella me ayuda, oye, ora por mí, me siento mal, ella es mi confidente, a ella le pido un consejo, con ella leo la Biblia, con ella comentamos pasajes bíblicos. Eso realmente, el que sea ayuda idónea, alguien que espiritualmente te apoye. Y eso es santificar a la esposa, que los dos estemos leyendo la palabra de Dios, es una relación se lee la palabra de Dios entre los dos. Es lo más importante, no los aspectos pues tal vez lógicos, pero que se pueden cubrir. A veces yo hago el desayuno, a veces yo hago la cena, no me queda como ella, pero salimos en el paso. Pero no es la labor primordial de una mujer estar en la cocina, y eso tiene uno que apoyar. En eso nos lleva mucha ventaja nuestros vecinos del norte, allá en Estados Unidos. El esposo hace a la par el trabajo doméstico, porque es bastante noble. Entonces, amemos a nuestras esposas sacrificialmente y providencialmente. Es la forma en que debemos de amar a nuestras esposas. Tengamos cuidado, tal vez esté yo hablando mucho a favor de las esposas, pues sí, las mujeres son una bendición y hay una amonestación muy fuerte para los varones, aparte de esto que hemos leído de amarla como Cristo amó a la iglesia. Hay una parte que me gustaría que fuéramos, por favor, es Primera de Pedro 3, verso 7, creo que el pastor Herbert tocó este pasaje. Primera de Pedro 3, verso 7, por favor. Primera de Pedro 3, verso 7. Está allá adelantito. Dice la Sagrada Escritura, Primera de Pedro 3, verso 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay aquí dos puntos clave, ¿no?, que veo. O sea, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Cómo trata uno un vaso muy frágil de cristal cortado de estos de Swarovski? No quiere uno ni tocarlo, ¿no?, con mucho cuidado. El pasaje nos pide que a las esposas las tratemos así. Ojalá el pasaje hubiera dicho al revés, ¿no?, esposas traten a sus esposos como a vasos más frágiles. Pero no, la instrucción es para el varón. O sea, es una situación fuerte. Ahorita vemos el origen y lo más grave es lo que dice al final: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que si yo no trato a mi mujer como un vaso más frágil, mis oraciones van a ser estorbadas. Creo que en ninguna otra parte de la Escritura habla de un estorbo en la oración como que es tratar mal a mi esposa. Entonces, como cabeza de familia, reflexionemos mucho del trato que demos a nuestras esposas. No digo que no tengamos desavenencias o discusiones, o a veces nos peleamos, pero sigamos el consejo de San Pablo: no se ponga el sol sobre vuestro ojo, no enojarnos con ella, porque la mujer tiene un trato muy digno. ¿De dónde viene este orden? ¿Por qué viene este orden? Fíjense que todo lo que nos pasa viene de la caída. Cuando el hombre desobedece la instrucción de comer del huerto del Edén, el Señor da una sentencia. Y obviamente luego queda rota la relación, y la relación la restablece Cristo. Génesis 3, por favor, al inicio de la Biblia. Veamos la sentencia que hay en el verso 16, Génesis 3:16, para que podamos entender un poquito de por qué vienen luego los problemas matrimoniales, porque no digo que no existan, sino que cómo debemos de conducirlos y cómo debemos de arreglarlos. Dice Génesis 3:16: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ya
La esposa quiere tomar el papel del esposo y el esposo quiere señorearse de la esposa. Esa es la condición en una pareja antes de Cristo. Ella lo quiere dominar y él la quiere dominar. Y esto viene de esta sentencia de la caída. ¿Cómo se arregla esa situación? Con Cristo en la familia, porque Él restaura la relación y por eso es que Él da este nuevo orden. A ver, tú eres la cabeza de la familia, pero la tienes que amar como Cristo amó a la iglesia y como tú amas a tu cuerpo, y trátala como vas a amar. Y tu esposa respeta a tu marido. Pero todo eso viene de la caída, como todo, y Cristo es el que lo restaura. Si no estamos en Cristo, estamos perdidos. Es muy complejo el matrimonio. Si estando en Cristo tiene uno que esforzarse y trabajar en ellos, en Cristo es peor que complejo, muy complejo. Entonces, en una familia con cabeza, el papá obedece de manera diligentemente las instrucciones de Dios. En tercer lugar, en una familia con cabeza, el papá comparte el Evangelio. El papá comparte el Evangelio. Y regresamos a nuestro pasaje base en Hechos. ¿Qué pasa cuando llegan los criados y el soldado devoto allá a Jope? Pedro acaba de tener una visión y le dice, el verso 19, por favor, podemos ver Hechos 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: ve aquí 3 hombres que buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. A estos varones los envió el Espíritu Santo. Por eso repito, me gusta la definición de estos libros de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. El Espíritu Santo fue el que mandó a estas personas y le está diciendo a Pedro: ya tienes esta visión, ve y atiende a estas personas. Y pues bueno, ellos bajan y le dicen: pues nos acaba de mandar nuestro jefe. Un ángel le pidió que viniéramos por ti y nos llevaras te llevemos allá a Cesarea para que hables con él. Y pues ya Pedro dice: bueno, pues ya me di cuenta que el Señor no hace acepción de personas. Eso significaba la visión del lienzo, que no había distinción entre judíos y gentiles. Una vez llegando, dice el verso 24, al otro día, o sea que inmediatamente, porque los invitaron a dormir, verso 23, entonces haciéndole entrar los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y lo acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Otra vez 60 kilómetros a pie, pero obedeciendo las órdenes del Señor. Entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué nos muestra esto? Que Cornelio invitó para que escucharan lo que Pedro tenía que decir. ¿Qué tenía que decirle Pedro? Pues el Evangelio. Pedro lo que hizo fue compartir el Evangelio. Es interesante la forma en que presenta el Evangelio de Pedro de acuerdo a este pasaje de los versos 36 al 43. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no solo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y vivimos con él, y después resucitó de los muertos. Prácticamente Pedro lo que hizo fue compartir la vida de Cristo. Ese es el Evangelio de Cristo, de acuerdo a Pedro. Está también de acuerdo a San Pablo, todavía más profundo, más doctrinal, pero al final de cuentas Pedro fue y compartió el Evangelio. Lo interesante es que Cornelio invitó a varios amigos, a varias personas. Estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Una cabeza del hogar comparte el Evangelio. Cornelio no sabía cómo, pero obedeció la instrucción divina y mandó llamar a alguien que sí sabía. ¿Cómo puedo predicar el Evangelio? Uno a uno, invitando a un culto familiar, formando un grupo pequeño, en un café con amigos. Hay muchas maneras de compartir el Evangelio del Señor. ¿Sabe usted compartirlo? Si no sabe, pues aprenda. Como creyentes debemos de conocer y saber cómo compartir el Evangelio. El pastor Ever dio un curso en enero, un servidor dio otro en marzo. Todo creyente debe de compartir y saber compartir el Evangelio de Cristo. Es un privilegio que ni a los ángeles les
concede. Si meditamos y reflexionamos en este pasaje, ¿qué está pasando? El ángel le dice a Cornelio, manda a traer a Pedro. Yo me pregunto, ¿y qué el ángel no podía compartir el evangelio en mismo? ¿Sabe qué? Los ángeles no tienen permitido compartir el evangelio, es un privilegio nuestro. Tomemos ese privilegio que ni a los ángeles se les da. Va a haber una ocasión en que un ángel va a predicar el evangelio, y es en la gran tribulación. Cuando estemos en la gran tribulación, allí va a pasar un ángel del Señor, va a proclamar el glorioso evangelio de Cristo por el cielo. Se los dejo de tarea ahí en Apocalipsis 15, y van a haber otros dos ángeles que van a proclamar otras cosas. Pero en el inter, antes de la gran tribulación, es privilegio nuestro. Tomemos ese privilegio, que no nos arrebata la bendición, y aprendamos a compartir el evangelio. Y si no lo hacemos, pues simplemente con nuestra vida es una manera de compartir el evangelio. Aquí se nota el arrojo de Pedro en ir con no judíos. Dice Pedro, ustedes saben qué tan desagradable es para un judío ir a casa de un no judío, pero yo vengo porque el Señor me ha mandado. Empieza a dispersarse el evangelio a los no judíos. Así pues, una familia con cabeza, la cabeza comparte el evangelio, papá es un evangelista. Y por último, en una familia con cabeza, el papá está lleno del Espíritu Santo. Leemos los últimos versos del 44 del verso del libro de los Hechos. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces vemos que aquí tanto Cornelio como sus invitados recibieron la llenura del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, que no es otra cosa más que idiomas en este pasaje. El tema de las lenguas es algo a reflexionar, se explica en 1 Corintios 14, pero al final de cuentas las lenguas desconocidas y eso no son más que idiomas, y cuando alguien no habla nuestro idioma está prohibido bíblicamente que hable en la iglesia, porque si no, alguien que no sepa y entra y lo escucha, va a pensar que estamos locos, dice 1 Corintios 14. La lengua es un tema aparte y realmente son idiomas, no es otra cosa. Lengua evangélica, pues es por allí una hipérbole de Pablo para hablar de las lenguas. Yo me pregunto, el ángel Gabriel le anunció a Zacarías que iba a ser Juan Bautista, y también le anunció a María. ¿En qué idioma le habló el ángel a María? Pues le habló en hebreo, porque María lo entendió. Entonces, la lengua de los ángeles, pues hablan hebreo, hablan español, hablan aquí hasta Cornelio, hablaron en latín. Los ángeles hablan idiomas, no es otra cosa. Y pues adoran al Señor de una manera especial. Pero bueno, es un tema bastante polémico, y finalmente lo que nos llama aquí a la atención es cómo el Espíritu Santo fue derramado sobre todos estos que escucharon. ¿Cómo es derramado el Espíritu? ¿Cómo recibe usted el Espíritu Santo? ¿Cómo es que se recibe? Muy claramente nos lo dice la carta a los Gálatas. Y vamos por favor a Gálatas 3, versículo 2 y 5 vamos a leer. Dice Gálatas 3:2: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu con mayúsculas del Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Y después en el verso 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Se recibe por el oír con fe. Escuchando con fe, usted recibe el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a escuchar? El Evangelio de Cristo. Aquí podemos, quisiera hacer un paréntesis, tal vez es un tema un poquito complejo, pero como dice el doctor Gerald Nein-Hayes, hermanos, todo cristiano tiene que ser un teólogo. Y quisiera que reflexionáramos un poquito. Repito, la obra máxima en la humanidad ha sido el sacrificio de Cristo en la cruz. Enorme, la culpa se ve enorme. El sacrificio de Cristo en la cruz
pasos, digamos, que el Espíritu Santo hace para que podamos recibir a Cristo. El oír con fe. ¿Cómo puedo oír con fe si estoy muerto? Muerto en mis pecados y delitos. Porque la obra del Espíritu Santo en este orden de la salvación tiene varios pasos. Los estudiosos de la Reforma le pusieron 9 pasos, que es la elección, la predestinación, el llamamiento eficaz, la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia y la glorificación. Hay un orden de la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Allá en Romanos se habla de a los que Él predestinó, a esos que a ellos llamó, y a ellos justificó, y a ellos glorificó. Es un resumen del orden de la salvación, la soteriología. Pero es importante que lo conozcamos, porque ¿cómo voy a vivir con fe si estoy muerto? Pues porque el Espíritu Santo ya me abrió, ya me empezó a tocar. Yo lo resumo con la doctrina de nuestra confesión de fe, lo que es la fe salvadora, el arrepentimiento para la vida y el llamamiento eficaz. Lo primero que hace el Espíritu Santo es darnos la fe salvadora. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Entonces, normalmente yo recuerdo que recibí al Señor el 21 de diciembre del 99. Esa realmente fue mi fecha de compromiso de seguir al Señor. Pero mi fecha de conversión la desconozco, porque la obra del Espíritu Santo venía de meses atrás. Yo en ese día tomé esa decisión, pero ya venía yo escuchando la palabra y la venía yo comprendiendo. Antes no la comprendía. Y eso es lo que le sucedió a Cornelio. Él oraba. ¿Cómo oraba si todavía no recibía el Espíritu Santo? Porque ya el Espíritu Santo le estaba llamando, le había aplicado la fe salvadora. Después el Espíritu Santo nos aplica el arrepentimiento para la vida. ¿Qué es esto? Enviaré a un consolador y Él los convencerá del pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo reconozco yo mi pecado? Yo no lo reconozco. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en mí. Primero me abre el oído y el entendimiento, y luego me hace aceptar mi pecado, y después me hace el llamamiento eficaz de venir a los pies de Cristo. La función del Espíritu Santo es llevar al pecador a los pies de Cristo, y la obra cumbre de Cristo es: yo pagué por Él, el Espíritu Santo tráelo a mis pies. Ese es el orden de la salvación, que eso es lo que estaba pasando aquí en este momento de los hechos. El Espíritu Santo se derrama, empiezan a hablar lenguas, no es otra cosa más que ya escucharon el Evangelio de Jesús, lo que leímos, que dijo Pedro, cómo Cristo murió y fue entregado injustamente, juzgado injustamente, murió en la cruz y resucitó. Con fe lo escucharon, porque el Espíritu Santo les había aplicado la fe, y en ese derramamiento queda completada la obra de salvación, el orden de la salvación. Así pues, de esa manera es que tenemos esa llenura del Espíritu Santo. Después de haber escuchado la palabra, nos arrepentimos y el llamado. Sin embargo, si no es de la mano del Señor, no podemos tener esa llenura del Espíritu Santo. Nuevamente, con la piedad, con ejercicios, con la vida espiritual. Recordemos, para concluir, qué generó toda esta lluvia de bendiciones: la actitud de Cornelio. Un varón piadoso y temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. El impacto de toda esta lluvia de bendiciones es el efecto de la oración de un varón piadoso. Yo lo invito a usted, como cabeza de hogar, papá, a estar orando, a vivir una vida piadosa, porque le va a llegar bendición y fuerte. Y es la única manera en que usted va a bendecir a su esposa, la va a santificar, y ella la va a respetar, y sus hijos también los van a respetar. Los hijos en algún momento tienen que hacer su vida. Solo podemos decirle en términos marítimos: hijo, que tengas buen viento y buena mar, pero tenemos que equiparlos para que en su vida ellos puedan sortear todas las tormentas de manera personal. No podemos vivir su vida con ellos. Y vuelvo a lo mismo: ¿cómo se hace? Llevando una vida piadosa, una vida como la que llevó este centurión romano. Como varones, pues tenemos que estudiar. Un amigo me regaló este libro muy interesante, se llama La Resolución para Hombres. Lo invito a que lo consiga. Es muy interesante, fuerte, complejo, pero vale la pena para varones. La resolución. Hace algunos años, en una familia de hogar cristiano, se hizo un ejercicio con este libro. Vino un pastor de Puebla que invitó al hermano Noé. Muy interesante, y nos ayuda en nuestra vida
espiritual para lograr una vida piadosa. Concluyendo, hermanos, pues una familia con cabeza, el papá es piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, el papá obedece las instrucciones de Dios, el papá es evangelista y el papá está lleno del Espíritu Santo por vivir una vida piadosa. Los invito, hermanos, a que como papás, también como mamás, como hijos, tengan esta llenura y pues les comparto el Evangelio brevemente. Siempre concluyo haciendo la oferta de salvación, que no es una cosa más que un momento para hacer un compromiso con Jesús. No es algo mágico, pero es algo que usted se va a poner a cuentas con el Señor, va a reconocer que lo necesita en su vida y que puede usted empezar a tener una vida piadosa. Si usted gusta, puede orar conmigo para terminar. Padre Santo y bendito, gracias por tu palabra, por este libro de los Hechos del Espíritu Santo. Gracias porque nos muestras un ejemplo a seguir con Cornelio de cómo entregar nuestra vida a ti. Y Padre, reconocemos que tú nos das por gracia el regalo de vida eterna. Reconocemos, Padre, que no podemos salvarnos a nosotros mismos porque somos pecadores, pecadoras. Te pedimos perdón y reconocemos que tú eres amor, pero eres un Dios justo y has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para llevar en su cuerpo el castigo que yo merecía. Y me entrego a Cristo por fe. Gracias, Padre, por este regalo de vida eterna, en el nombre de mi único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Dios los bendiga, hermanos, que Cristo sea su visión, como vamos a cantar en este himno de respuesta. Hermanos, los invito a buscar el himno de confirmación, el 300.